El sí murió en su boca antes siquiera de nacer. Se había convertido en una palabra de ceniza, un sonido hueco que le arañaba la garganta con cada respiración contenida. Allí, dentro de aquella suntuosa habitación, vestida de seda y sueños que ahora parecían una cruel fantasía, Elena sentía el peso de cada minuto que la acercaba al altar. Afuera, la música clásica flotaba suavemente, mezclándose con las risas apagadas de los invitados, ajenos a la tormenta que se avecinaba en su interior. El aroma de los cientos de lirios blancos que ella misma había elegido para la decoración. Antaño, un aroma festivo. Ahora parecía el aroma de un funeral. Su propio funeral. El de la mujer ingenua que había creído en un cuento de hadas cuidadosamente urdido para destruirla a ella y a su familia. La suite nupcial era un espectáculo de opulencia, un universo aparte de la simple realidad de la que provenía. Paredes forradas de terciopelo, una lámpara de araña de cristal que proyectaba una luz dorada sobre la alfombra persa y una vista impresionante de los inmaculados jardines de la finca. Cada detalle gritaba riqueza, poder, un mundo que no era el suyo. El vestido, un costoso regalo de Javier, le pesaba sobre los hombros no por la tela, sino por la mentira que representaba. Elena se miró en el espejo dorado y no reconoció la figura que veía. Su maquillaje perfecto ocultaba la palidez de su sorpresa y su elaborado peinado parecía una corona de espinas. Era un objeto decorativo, la pieza final y más importante del gran teatro de su prometido. Elena siempre supo que la consideraban la chica afortunada, la diseñadora floral de orígenes humildes que había enganchado al heredero millonario, Javier. Todos comentaban su dulzura, su amabilidad, cualidades que a los ojos de la alta sociedad la hacían maleable, inofensiva. Pero bajo esta apariencia serena se escondía una observadora silenciosa, una mujer que había aprendido a leer entre líneas, a descifrar las intenciones, ocultas tras sonrisas educadas y gestos grandilocuentes. Esta habilidad, siempre subestimada por todos, era su verdadera fuerza. Ella vio lo que nadie más vio, el hambre detrás de el carisma de Javier, la frialdad en su mirada cuando creía que nadie lo veía. Y ahora, esa silenciosa comprensión chocaba brutalmente con una verdad innegable. La imagen de su familia reunida en el jardín, minutos antes, aún la tenía grabada a fuego. Su padre, un hombre cuyas manos callosas denotaban una vida de trabajo duro, parecía incómodo con su traje alquilado, pero sus ojos brillaban con un orgullo casi doloroso. Su madre, vestida con el sencillo vestido que había guardado para una ocasión especial, no dejaba de enjugarse las lágrimas, convencida de que su hija estaba asegurando un futuro que jamás podrían darle. Ellos eran el objetivo, su inocencia, su confianza en el hombre que estaba a punto de convertirse en formar parte de la familia fue el cebo. Y esta constatación convirtió el dolor de Elena en una furia fría y decidida. Al otro lado de la propiedad, en el altar colocado bajo un arco de flores blancas, Javier esperaba. Para todos era la personificación del príncipe azul, carismático, exitoso, locamente enamorado. Sonreía a los invitados, aceptaba sus cumplidos, interpretando su papel con una perfección ensayada. Elena, sin embargo, ahora veía a través de la máscara. Cada sonrisa era un cálculo, cada palabra amable, una manipulación. No era un salvador, era un depredador y la presa, a quien todos imaginaban frágil e indefensa, estaba a punto de mostrar los dientes y no sería devorada en silencio. La ceremonia no sería una boda, sería un ajuste de cuentas. Todo se había derrumbado hacía exactamente 20 minutos. 20 minutos antes, Elena era la novia más feliz del mundo, flotando en una nube de auténtica alegría. Su abuela, la matriarca de la familia, no había podido asistir por problemas de salud, y a Elena
Le dolía el corazón su ausencia. Para incluirla en el momento, inició una videollamada. «Abuela, mira, ¿parezco una princesa?», dijo, girándose lentamente para mostrar su vestido. La imagen de su abuela, pequeña y arrugada en la pantalla de su teléfono, sonriendo con lágrimas en los ojos, fue el último pilar de felicidad de su día. La conexión fue la representación más pura del amor en su vida, un contraste brutal con la farsa que estaba a punto de revelarse. En el ajetreo de los preparativos finales, su madre la llamó para un último ajuste de su velo. Emocionada, Elena dejó su celular, un modelo de alta gama, regalo de Javier, sobre una cómoda de madera oscura cerca de una puerta que daba a una habitación contigua. No colgó, simplemente dejó el teléfono boca abajo, un descuido fruto de la prisa y la felicidad. La puerta estaba solo entreabierta. Una pequeña rendija que se convertiría en la grieta por la que se filtraría la verdad más oscura. Era irónico y cruel que el símbolo de la generosidad de Javier, ese celular moderno, se convirtiera en el testigo silencioso de su traición. Fue entonces cuando oyó su voz, la voz de Javier. Pero no era el tono aterciopelado y cariñoso que había usado con ella. Era una entonación diferente, más baja, cargada de una arrogancia fría y mordaz que nunca antes había oído. Estaba con su padrino, y ambos reían, un sonido petulante que le provocó un escalofrío en la espalda a Elena. Se detuvo, con la mano de su madre aún sobre su velo, e hizo un gesto de silencio. Su curiosidad inicial se convirtió rápidamente en un terrible presentimiento. Este no era su prometido, era un desconocido hablando con la voz del hombre al que amaba, y cada palabra que seguía era un golpe. «Es el negocio de tu vida, hombre», dijo Javier, con voz clara a través de la puerta. «Estos inversores árabes son tradicionales. Necesitaban ver la imagen de un hombre de familia, estable, confiable. Toda esta fiesta es el sello final del contrato». El padrino rió. «¿Y la novia? ¿Sabe que forma parte del paquete?» La risa de Javier fue aún más cruel. «Elena se lo cree todo, y lo mejor está por venir. Su familia es dueña de ese terreno justo donde se construirá la nueva torre de lujo. Después de la boda, como su amado yerno, los convenceré de que lo vendan por una miseria. Ellos confían en mí ciegamente». La humillación de esas palabras fue física, robando el aliento de los pulmones de Elena. El mundo de Elena dejó de girar. Las voces se desvanecieron, dejando un silencio que zumbaba en su interior. Oídos. Su madre la miró fijamente, pálida de horror, comprendiendo por fin la naturaleza del hombre con el que su hija se iba a casar. Por un instante, Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Desesperación, vergüenza, un dolor agudo en el pecho. Fue entonces cuando un pequeño punto de luz parpadeante en el celular olvidado le llamó la atención. La videollamada con su abuela seguía activa. Grabación, todo. La voz arrogante, la confesión repugnante, el plan para destruir a su familia. En ese momento, la conmoción se convirtió en una claridad gélida. Él le había dado el cuchillo y le había enseñado el camino a su corazón, y no dudaría en usarlo. Con su teléfono celular ahora guardado de forma segura en un bolsillo oculto cosido en la enagua de su vestido, Elena miró a su madre, cuya expresión había pasado del horror a la furia silenciosa. En sus ojos, Elena vio no solo el dolor de la traición, sino el reflejo de su propia determinación. En un gesto silencioso, Elena se llevó el dedo índice a los labios, una petición de silencio que también era una promesa. El pacto quedó sellado sin palabras. La humillación de Javier no sería un escándalo susurrado en los pasillos, sino una ejecución pública. Con manos sorprendentemente firmes, se alisó el vestido,
se ajustó el velo y respiró hondo, componiendo su expresión en una máscara de serenidad nupcial. «El espectáculo continuará», le susurró a su madre. «Pero será mi espectáculo, no el suyo». La marcha nupcial comenzó a sonar, una melodía grandiosa y solemne que ahora sonaba como una banda sonora de guerra. Un suave golpe en la puerta anunció la hora. Cada paso al salir de la suite era un paso hacia territorio enemigo. En los pasillos de la mansión se cruzó con rostros sonrientes, invitados que la veían como la Cenicienta de esa noche. Los amigos adinerados de Javier la miraban con una mezcla de curiosidad y condescendencia apenas disimulada. Sus familiares, en cambio, la miraban con puro amor y admiración. Ver su inocente alegría, sabiendo que eran peones en el juego sucio de Javier, le afianzó el corazón. No se dirigía a un altar, marchaba hacia un campo de batalla. Su padre la esperaba al pie de la larga alfombra blanca que se extendía por el jardín. Iba impecablemente arreglado, pero visiblemente conmovido, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Al tomarla del brazo, le tembló ligeramente la mano. «Hija mía, eres una visión. Mereces toda la felicidad del mundo», susurró con la voz entrecortada por el orgullo. Esas palabras, dichas con tanta sinceridad, fueron como un puñal en el corazón de Elena. Sintió una oleada de amor protector tan intensa que casi la asfixió. Le costó todas sus fuerzas devolverle la sonrisa y no dejar que viera la tormenta en sus ojos. La dignidad de ese hombre bueno y honesto era lo que defendería hasta el final. El camino al altar pareció eterno. Todas las miradas estaban puestas en ella, pero las suyas estaban fijas en una sola cosa: Javier. Allí estaba, irradiando un encanto magnético, con una sonrisa perfecta para la ocasión. Al verla acercarse, su sonrisa se ensanchó y parecía el novio más apasionado de la historia. Seguramente atribuía su palidez y la rigidez de su postura a los nervios de una novia común y corriente. Su ignorancia era su mayor virtud. Al acercarse, analizó cada detalle de su apariencia, la fachada impecable que ocultaba al monstruo. La tensión, una cuerda tensa entre ellos, a punto de romperse. Finalmente llegó. Javier extendió la mano hacia ella y cuando sus dedos se tocaron, su piel se sentía fría, resbaladiza. El tacto, que antes la había hecho sentir segura, ahora la repugnaba. Él se inclinó, su cálido aliento cerca de su oído, y susurró: «Eres perfecta, mi amor. Soy el hombre más afortunado del mundo». La hipocresía de la frase fue el último aliciente para su valentía. Ella estaba de pie junto a él, frente al oficiante, quien comenzó su discurso con palabras sobre la unidad, la confianza y el amor eterno. Las palabras flotaron en el aire, huecas y sin sentido. El público vio a una pareja perfecta a punto de darse el «sí, quiero». Elena vio un escenario, un jurado reunido y una bomba de relojería a punto de explotar. La voz del celebrante resonó en el silencioso jardín, cargada de la formalidad de la ocasión. «Y ahora te pregunto, Elena, ¿aceptas a Javier como tu legítimo esposo para amarlo y cuidarlo en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida?» La pausa que siguió fue infinitesimal, pero parecía abarcar toda una vida. Todos esperaban el dulce y emotivo «sí». Javier, a su lado, mantenía su radiante sonrisa, aunque una ligera punzada de impaciencia comenzaba a asomar en sus ojos. Elena, sin embargo, no lo miró. Levantó la barbilla y recorrió con la mirada a la multitud, encontrándose con los ojos de su padre y su madre, y sintiendo su fuerza como ancla. Este era el momento, el punto de no retorno. Con una sonrisa serena que desarmó a todos, Elena se giró hacia el celebrante. En lugar de responder, hizo un gesto delicado hacia el micrófono. «Disculpe, un momento.
dijo con una voz sorprendentemente firme y clara que resonó por el sistema de sonido. El celebrante, desconcertado, soltó el micrófono sin pensarlo. Con el dispositivo en la mano, se giró hacia los invitados. Antes de dar el «sí, quiero», comenzó con una calma gélida, que captó la atención de todos los presentes. Me gustaría compartir con todos nuestros invitados los verdaderos votos que mi prometido atesora en su corazón, palabras que él mismo pronunció cuando creía que solo su cómplice lo escuchaba. Una oleada de murmullos confusos recorrió al público. La sonrisa de Javier finalmente flaqueó, transformándose en una máscara de aprensión. Ignorando la mirada furiosa e inquisitiva de Javier, Elena metió la mano bajo las capas de su vestido y sacó su celular. Sus movimientos eran pausados, como si estuviera realizando un ritual sagrado. Conectó un pequeño cable al dispositivo y con cierta familiaridad, lo que lo sorprendió aún más, lo conectó a la entrada auxiliar del moderno sistema de sonido. Un detalle tecnológico del que Javier había presumido durante semanas. «Elena, ¿qué demonios crees que estás haciendo?», siseó, dando un paso hacia ella, el pánico comenzando a apoderarse de su expresión. Pero ya era demasiado tarde. Con un firme toque del pulgar en la pantalla, pulsó el botón de reproducción. El espectáculo había comenzado. Un breve siseo precedió al sonido que desgarró el ambiente festivo. La voz de Javier, inconfundible pero desprovista de calidez, llenó el aire. «Este es el negocio de mi vida, tío». Una exclamación colectiva, una conmoción unánime, recorrió a los invitados. La grabación continuó, cruelmente clara, revelando cada sórdido detalle. La necesidad de la imagen de hombre de familia para los inversores. La descripción del matrimonio como un simple sello en un contrato. Elena no miró a Javier. Observó las reacciones de los demás. Los socios árabes de la primera fila, cuyos rostros se convirtieron en máscaras pétreas. Sus amigos, boquiabiertos. Su familia, paralizada entre la incredulidad y la furia que empezaba a hervir. Entonces llegó el golpe de gracia. La voz de Javier, ahora llena de desdén en la grabación. «Y lo mejor está por venir. Su familia tiene ese terreno. Los convenceré de que lo vendan por una miseria». La risa del padrino, su cómplice, resonó a continuación, sellando la traición. Al terminar la grabación, un silencio denso y sepulcral invadió el jardín. Era un silencio acusador, más fuerte que cualquier grito. Solo entonces Elena se giró para encarar al hombre que estaba a su lado. La fachada de Javier se había desintegrado por completo. Su rostro, antes bronceado y seguro, ahora estaba pálido, cubierto de sudor frío. La sorpresa en sus ojos dio paso al pánico finalmente puro y a la aniquilación. El príncipe azul estaba desnudo y todos podían ver al monstruo. En el silencio que siguió, Elena volvió a alzar el micrófono. Su mano no temblaba. Su voz, al hablar, no era la de una víctima llorosa, sino la de un juez dictando sentencia. «Estos», anunció, y la palabra resonó con renovada autoridad, «son los verdaderos votos del hombre que está a mi lado. Votos no de amor, sino de codicia. Votos no de unión, sino de utilidad. No buscaba una esposa, sino una fachada conveniente. No quería ampliar su familia, solo quería tomar posesión de un pedazo de tierra». Cada frase era corta, precisa, una daga verbal que hundió más profundamente en la reputación destrozada de Javier, exponiendo la verdad desnuda para que todos la vieran. Javier, finalmente despertando de su parálisis, tartamudeó, intentando una última y patética maniobra de manipulación. «Elena, por favor, esto es un malentendido, una trampa». Su voz era estridente y desesperada. «Alguien editó esto. Intentan destruirnos en el día más feliz de nuestras vidas.
Se volvió hacia la multitud, con ojos suplicantes, buscando un solo rostro que le creyera. Buscó a sus padres, a sus amigos, a sus socios, pero solo encontró un mar de miradas frías, acusadoras y disgustadas. Sus palabras, antes tan poderosas y persuasivas, ahora flotaban en el aire como humo, vacías de sustancia, desmentidas por la verdad irrefutable que todos acababan de escuchar. Elena soltó una breve carcajada sin humor, un sonido de puro desprecio. Una trampa, Javier. El único impostor aquí eres tú. Siempre lo has sido. Eres un impostor andante, vestido de trajes caros y sonrisas vacías. ¿Te atreves a hablar de destruirnos? Dio un paso al frente, acortando la distancia entre ellos. Miraste a los ojos a mi padre, un hombre cuya honestidad vale más que toda su fortuna, y planeaste engañarlo. Abrazaste a mi madre, llamándola mi nueva madre, mientras planeabas nuestra ruina. Tu traición no fue solo, fue contra la decencia humana. La acusación era directa, personal e innegable. Con una valentía que la sorprendió incluso a ella misma, se volvió hacia la primera fila. Su mirada se cruzó con la de los inversionistas extranjeros. A los caballeros que buscaban un hombre de familia para su negocio, dijo en un inglés claro e impecable, otra habilidad que había mantenido en secreto. Le presento a su socio, un hombre que usa el altar como mesa de negociaciones y la confianza como moneda de cambio. Luego se volvió hacia los padres de Javier, quienes la miraban con una mezcla de vergüenza y furia. Y a tu familia, que siempre me ha menospreciado, sepan que mi familia puede que no tenga su dinero, pero se construyó sobre una base de dignidad, algo que, al parecer, su imperio no pudo comprar. El enfrentamiento final fue un acto simbólico, pero de absoluto poder. Elena se quitó lentamente el anillo de compromiso del dedo. El diamante, absurdamente grande, centelleaba a la luz del sol como una lágrima de cristal. No lo arrojó, no armó una escena melodramática. Con la calma de quien se deshace de un peso muerto, lo colocó sobre la mesita del celebrante junto al micrófono. El suave sonido del metal contra la madera fue el decreto final. En cuanto a la pregunta del celebrante, dijo con voz firme y resonante por la fuerza de su liberación. Mi respuesta es sí, sí, hoy celebro. Celebro el fin de esta farsa. La boda se cancela. Durante un largo instante, nadie se movió. Javier permaneció inmóvil ante el altar, un monumento a su propia humillación pública. El silencio no lo rompió él, sino su padre, un hombre poderoso y parco en palabras, que subió las escaleras con furia contenida. No ofreció consuelo, solo se inclinó y le susurró algo al oído, palabras que le quitaron el último color al rostro de Javier. Entonces, sin mirar al público, los socios extranjeros se levantaron al unísono y se marcharon. Sus pesados pasos sobre el césped resonaron como el mazo de un juez. El trato estaba cancelado. Sus amigos, antes tan efusivos, ahora evitaban su mirada, alejándose discretamente, dejándolo completamente solo en medio del desastre que él mismo creó. Elena no le dedicó la satisfacción de una última mirada. Le dio la espalda a las ruinas de Javier y comenzó a descender del altar. No había prisa en sus pasos. Cada movimiento era deliberado, elegante. El vestido de novia, antaño una fantasía de mentiras, ahora parecía la armadura de batalla que había usado para ganar la guerra. Al pasar junto a las filas de invitados atónitos, se oyó un sonido inesperado, un par de manos aplaudiendo, lenta y respetuosamente. Luego otra y otra. Los aplausos crecieron, no como una fiesta, sino como un solemne reconocimiento a su valentía, un homenaje al coraje de una mujer que se negó a ser una víctima. Al final del pasillo, su familia la esperaba. No se apresuraron a consolarla, esperaron como una guardia de honor.
El rostro de su padre ya no reflejaba una ingenua admiración, sino un profundo y feroz respeto. No dijo nada sobre su liberación ni sobre su afortunada huida. Simplemente abrió los brazos y la envolvió en un abrazo que lo decía todo. «Esta es mi hija», dijo con voz entrecortada pero firme, para quien quisiera escucharla. «Una mujer invaluable». Su madre la besó en la frente. Sus ojos brillaban con lágrimas de orgullo. En ese abrazo, Elena encontró el único refugio seguro que importaba, un amor genuino que ninguna fortuna podía comprar ni corromper. Fue su primo quien rompió la tensión que aún se sentía. Mirando las mesas repletas de comida, la barra libre y la banda que permanecía en un incómodo silencio, gritó con una sonrisa desafiante: «Bueno, la fiesta está pagada y la comida está servida. No estamos celebrando una boda, estamos celebrando la libertad y el coraje de mi prima Elena». Una ovación sincera estalló en su familia, contagiándose incluso a algunos de los invitados de Javier, visiblemente disgustados. El ambiente del funeral se transformó en una celebración improvisada y rebelde. La fiesta que se suponía celebraría su encarcelamiento se convirtió en la celebración de su liberación. Elena observó la escena con una sonrisa genuina formándose finalmente en sus labios. Vio a sus familiares, antes intimidados por la opulencia, ahora bailando y riendo, apoderándose del espacio con una alegría contagiosa. Se inclinó hacia adelante, se quitó los dolorosos zapatos de tacón y sintió la hierba fresca bajo sus pies. El gesto era simple, pero profundamente simbólico. Estaba reconectando consigo misma, con la tierra, con su verdad. No solo había evitado un matrimonio desastroso, ese día había redimido el honor de su familia, desenmascarado la tiranía de los poderosos y, lo más importante, descubierto una fuerza dentro de sí misma que nunca imaginó poseer. El futuro era un lienzo en blanco, pero ahora el pincel estaba firmemente en sus manos. La fiesta que siguió fue la más extraña, maravillosa que jamás se había presenciado. La decoración, antaño símbolo de una unión forjada en mentiras, fue reinterpretada. Las flores, los cristales, la música, todo lo que se había planeado para celebrar una farsa, ahora servía de escenario para una auténtica celebración de la verdad. La familia de Elena, que horas antes se había sentido fuera de lugar y pequeña en aquel lujoso entorno, era ahora el alma de la fiesta. Bailaron con desenfreno, brindaron con genuina alegría y contaron historias en voz alta, llenando el espacio de una vida que el dinero de Javier jamás podría comprar. La opulencia del lugar ya no los intimidaba, la habían conquistado. Elena caminaba descalza por la hierba, sintiendo una paz profunda y clara instalarse en su alma. El torbellino de adrenalina y furia había pasado, dejando tras de sí una certeza inquebrantable. Se detuvo ante uno de los arreglos florales que había diseñado, un delicado arreglo de rosas y gipsófilas. Antes, él representaba la belleza que ella aportaba a una mentira. Ahora lo veía de otra manera, era simplemente belleza, y punto. Una creación de sus manos, un testimonio de su capacidad para cultivar lo bueno y lo verdadero. En ese momento reclamó no solo su dignidad, sino también su pasión, limpiándola de la mancha del engaño. En un rincón más tranquilo, el celular en su bolsillo vibró. Era su abuela. Elena contestó, conmovida. El rostro arrugado de la matriarca apareció en la pantalla, pero esta vez su sonrisa no era solo de alegría. Era de un orgullo profundo, casi feroz. «Nunca me apagué, nieta mía», dijo su abuela con voz firme. «Te escuché cuando se te rompió el corazón, y te escuché cuando lo reconstruiste con acero. Escuché el eco de tu fuerza en ese jardín». El mundo entero necesitaba escucharla. En ese momento, el círculo se cerró.
El testigo silencioso de su mayor dolor se convirtió en el primero en validar su mayor dolor. Victoria. Desde lejos, Elena observaba la escena final del otro drama, el de Javier. Sus padres lo escoltaron hasta un coche de lujo, no con brazos consoladores, sino con la rigidez de quien lidia con un problema de relaciones públicas. No hubo palabras de consuelo, ningún gesto de cariño. Era un activo dañado que era retirado de la escena. Sus hombros, antes tan anchos y seguros, estaban encorvados bajo el peso del fracaso. No solo había sido expuesto, sino que había sido descartado por el mismo sistema frío y calculador que había idolatrado y que había intentado utilizar para sus propios fines. Su soledad era la sentencia final y más justa de todas. Elena pensó en el terreno de su familia, una parcela modesta, con poco valor de mercado, pero donde su abuelo había plantado una higuera que aún daba fruto, un lugar donde la risa de su infancia aún parecía resonar en el viento. Comprendió, con una claridad abrumadora, que el verdadero valor de ese lugar no residía en su potencial inmobiliario, sino en su identidad. Era la tierra que albergaba su historia. Javier no había intentado comprar tierras, había intentado comprar el alma de su familia y había fracasado estrepitosamente porque el valor de sus almas no estaba en venta. Reflexionó sobre su propia profesión, sobre el placer que sentía al combinar colores, texturas y aromas para crear algo hermoso. Influenciada durante mucho tiempo por la brillantez del mundo de Javier, se sentiría pequeño. Su arte sería algo menor comparado con sus imperios y millones. ¡Qué insensata había sido! Su trabajo consistía en traer alegría real y tangible a la vida de las personas, mientras que el suyo consistía en construir ilusiones para ocultar un vacío. Sintió un renovado orgullo en sus manos, que sabían manejar la delicadeza de los pétalos y, como descubrió hoy, la crudeza de la verdad. Su padre se acercó y le ofreció una copa de champán. No hablaron de Javier, del escándalo, ni de lo que vendría después. Se quedaron en silencio un momento, simplemente observando la vibrante celebración. Entonces levantó su copa. «Por ti, Elena», dijo con la voz cargada de emoción. «No por la novia, ni por la heroína, simplemente por ti, por ser exactamente quien eres». Brindieron, y el sonido del cristal fue la melodía más dulce de la noche. Fue el reconocimiento de su valor intrínseco, despojado de cualquier rol o expectativa. Fue la aceptación más pura que jamás había recibido. El mañana era incierto. Quizás habría periodistas, abogados, las inevitables social como el que ella había provocado. Pero por primera vez en meses, Elena no sentía miedo. El miedo residía en la mentira, en la tensión de mantener una farsa, en el miedo a ser descubierta. Ahora, con la verdad expuesta a la luz, ya no había sombras que el miedo pudiera ocultar. Estaba anclada en sí misma, en su integridad, y ese era el cimiento más sólido que cualquiera podría tener. Respiró hondo. El aire nocturno llenó sus pulmones con el aroma de la libertad. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Una luz dorada bañaba los rostros felices de su familia, transformando la escena en una imagen viviente de resiliencia y alegría. Elena pensó en el apellido que casi había adoptado, un nombre asociado con el poder y la riqueza, pero que para ella se convertiría en símbolo de sumisión. Miró sus propias manos, las manos de una diseñadora floral, las manos que habían pulsado play, manos que sabían crear belleza, destruir la fealdad de una mentira para proteger lo que era esencialmente cierto. En ese instante, el viaje de los últimos meses se cristalizó en un pensamiento único y poderoso, una verdad que resonó con cada fibra de su ser.
No había perdido nada en ese altar. Al contrario, había ganado todo lo que importaba. Pensaban que estaba ganando prestigio, pero en realidad estaba recuperando mi propio valor. Las historias de valentía nos recuerdan el poder que reside en nuestra propia verdad, que siempre encontremos la fuerza para honrar el valor que llevamos dentro.